Mi objetivo final como actor siempre fue el cine, siempre. Y las segundas películas son muy complicadas por eso, porque siempre es inevitable comparar las segundas películas con las primeras, sobre todo cuando la primera ha tenido tanto éxito. Pero yo, gracias a Dios, pude ya salir de la segunda película, que a mucha gente les cuesta mucho hacer la segunda película luego que has tenido tanto éxito con la primera, porque hay como un miedo que te paraliza. Voces del cine venezolano, una mirada crítica y reflexiva hacia el pasado de nuestro cine y un legado para las generaciones futuras en las voces de sus propios autores y protagonistas. Voces del cine venezolano está patrocinada por el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC, y Producciones Omar Mesones para Zona Cine Caracas. Y para el episodio de hoy contamos con la participación de nuestro invitado especial, Miguel Ferrari. Y como siempre, quien les habla, su anfitrión, Omar Mesones. Bienvenidas todas y todos a este nuevo episodio de Voces del Cine Venezolano, con el cual estamos dando inicio a nuestra 7ª temporada. Para el día de hoy contamos con la presencia de Miguel Ferrari, uno de los más prestigiosos actores, guionista, productor y director cinematográfico, quien ha logrado obtener el premio Goya a la mejor película iberoamericana por su largometraje Azul y no tan rosa en el año 2014. Es además miembro de la Academia de las Artes y de las Ciencias Cinematográficas de España y miembro de la Academia de Cine de Venezuela. Miguel, bienvenido a nuestro programa. Hola Omar, muchas gracias por la invitación. Muy honrado, por supuesto, de estar inaugurando esta nueva temporada de Voces del Cine Venezolano. Bueno, más honrados estamos nosotros, Miguel. De verdad que es un placer tenerte acá. Estamos abriendo contigo esta 7ª temporada. Ya hemos hecho un largo recorrido por el cine venezolano. Y bueno, tu nombre no podía faltar en esta colección. Te voy a pedir, si no te importa, que nos hables un poco de cómo eras de niño, cómo era Miguel Ferrari en su infancia. Bueno, la verdad es que uno como artista siempre rebusca precisamente en eso, ¿no? En su infancia y en todo eso que te rodeó, porque definitivamente los primeros años de vida de un ser humano pueden no, de hecho son cruciales para la vida de adulto, ¿no? De este ser humano. Así que siempre hago como muchas reflexiones de qué cosas y qué me rodeaba a mí durante la infancia. Yo soy hijo de italianos, soy hijo de inmigrantes italianos que bueno, como tantos otros, llegaron a Venezuela para buscarse un futuro mejor. De esa ola de italianos que en primera instancia con mi padre, que llegó en los años 50, y luego mi madre, que llegó en los años 60, en esa época donde Venezuela estaba todo por hacer. Así que tuvieron grandes oportunidades pues, de prosperar y de labrarse un futuro. Mi padre barbero y mi madre costurera, pues era como la asistente de sastres y de gente que cosía para hombres, ¿no? Nosotros vivíamos en el Silencio. El Silencio, porque mi padre tenía la barbería allí en el Silencio, en el bloque 4 del Silencio, creo, recuerdo perfectamente que era un lugar muy emblemático del centro de la ciudad, y en esa misma cuadra que recuerdo tanto, pasaban tantas cosas. Estaba al lado, muy cerca, 50 metros, estaba el Liceo Fermín Toro, y a otros 50 metros estaba el Cine Junín, que creo que fue, pues, por supuesto, el primer cine al que yo fui o al que recuerdo haber ido desde muy pequeño, ¿no? Guardo, pues, por supuesto, experiencias y emociones como muy encontradas de esa infancia en el Silencio. Nosotros vivimos muchos años allí, por supuesto, y luego nos mudamos. Ya cuando yo arranqué en la universidad, ya nos mudamos y nos fuimos un poco más hacia el este de la ciudad.
son recuerdos lindos. Yo además estudié pues en La Salle. Yo soy lasallista en el colegio La Salle, pero de Tienda Honda, ese que está allí en el centro, ¿no? No el que está en la colina, sino el que está en Tienda Honda. Y por supuesto, gracias a ellos tuve una educación, a estos hermanos de La Salle, bastante buena, porque la verdad es que el nivel era increíble. Recuerdo a mi profesor de lengua y castellano, a quien le debo mi ortografía y quizás ese talento innato para la escritura, ¿no? Porque nos inculcó lo que era la lectura, la literatura, por supuesto, escribir bien, escribir correctamente, la redacción, la ortografía, cosas que a veces parece que no es importante y es muy, muy, muy importante, no solamente para una persona que escribe como yo, que me he dedicado en determinados momentos de mi carrera profesional a la escritura, al guión cinematográfico y de televisión, sino para todos los quehaceres, ¿no? de las personas, ¿no? Manejar el lenguaje correctamente creo que es fundamental. Y sobre todo mis padres, que tenían una educación elemental, pues por supuesto por sus circunstancias de vida no lograron pasar de la primaria, su grado de instrucción, pues fueron dos personas muy avanzadas, de una mentalidad muy abierta y siempre preocupados por tener una cultura general y por la libertad, ¿no? Por la libertad de uno decidir, de hacer que sus hijos decidieran lo que querían hacer con su vida e inculcarle sobre todo algo que para mí es muy importante, que son valores. Valores que parece estar pasados de moda, ¿no? Como a veces pienso que como son la honestidad, el valor del trabajo, el valor del esfuerzo, parece que eso como que se ha perdido un poco y yo siempre lo reivindico como uno de los grandes legados que me han dejado mis padres, ¿no? Esa educación en valores que me dieron desde pequeño y en libertad, ¿no? O sea, en tener un respeto por lo diferente y hacia las demás personas. Y ahora, Miguel, en tu adolescencia, ¿cómo comienza a vislumbrarse lo que es, que para ti han sido dos vocaciones que han crecido más o menos en paralelo, el cine y la actuación? ¿Qué aparece primero? ¿De qué manera el cine y la actuación te van abordando como una vocación de oficio, una vocación de vida? Bueno, yo creo que al mismo tiempo, ¿no? Para mí, ir al cine y meterme dentro de esa historia como espectador hacía como que me sintiera formando parte de aquello, ¿no? De aquello. Y claro, me impactaba mucho los actores, empatizaba mucho con sus dramas, con sus sueños y como que vivía un poco esas vidas que veía yo en el cine. Así que mi amor por el cine viene desde muy pequeño, desde que empecé a ver mis primeras películas justamente allí en el Cine Junín y veía a aquellos actores. Por supuesto que nunca me planteé ponerme yo detrás de las cámaras, sino más bien estar yo frente a las cámaras para interpretar y para vivir esas vidas como yo las vivía como espectador cuando veía a esos actores y empatizaba con ellos y me metía igual que ellos y hacía ese recorrido de emociones junto con los protagonistas de esas historias, ¿no? Yo desde pequeño, yo sabía que eso era lo que yo quería hacer. Es una cosa muy extraña. Eso era lo que yo estaba convencido que iba a hacer, eso era lo que a mí me gustaba. Pero uno con el camino, yo qué sé, siendo hijo de italianos y de inmigrantes, me hizo reflexionar mucho durante toda la adolescencia y hasta el momento que tenía que entrar a la universidad, pues de alguna forma corresponder todo el esfuerzo y el sacrificio que habían hecho mis padres, pues entrando en la universidad y estudiando una carrera, porque yo estaba seguro que ellos, pues eso era lo que ellos
querían que yo hiciera, pero no por ellos, ni porque ellos no pudieron en su momento hacerlo, sino por mí, porque ellos lo que querían, y en ese momento era la creencia, no solo de mis padres, sino de todo el mundo y de esa época. Para un futuro era importante estudiar en una universidad y tener una carrera, ¿no? Así que creo que se me desvié un momento de mi vida en ello, pero cuando comencé en la universidad a estudiar, pues yo estudié ingeniería civil. Cuando comencé a estudiar ingeniería me di cuenta que no era lo mismo, no era lo mío, y continué, pero al mismo tiempo sabiendo que no era lo mío, empecé a buscar una alternativa. Así que yo comencé a estudiar arte dramático en paralelo en la Escuela Nacional de Teatro. Estudié arte dramático, una carrera que era de 6 semestres, así que yo comencé ambas cosas prácticamente al mismo tiempo. Mi carrera en la universidad como ingeniero y mi carrera como actor en las noches estudiando en la Escuela Nacional de Teatro. Hasta que me gradué en la Escuela Nacional de Teatro, yo estaba como en 7º semestre de ingeniería y me surgió un casting. Recuerdo que eso fue una tragedia dentro de mi familia. Me surgió un casting en el Ateneo de Caracas para trabajar ya como profesional, como actor profesional en el Ateneo de Caracas. Se iba a preparar por los 60 aniversarios de la muerte de Lorca, ciclos de Lorca y de muchas cosas, y el Ateneo iba a ser Mariana Pineda de Federico García Lorca. Y bueno, yo me gané el personaje en una audición de 100 personas, me dieron el personaje y por supuesto yo decía, pero bueno, ¿cómo voy a rechazar esto? Porque claro, los ensayos coincidían con mis estudios en la universidad, entonces fue como que el momento donde tenía que tomar decisiones, así que es como una primera gran encrucijada en mi vida y tuve que tomar una decisión que en un principio podía haber parecido una locura, pero no me arrepiento en lo absoluto de haberla tomado, que era dejar la universidad porque no era lo mío y continuar con mi auténtica pasión, con lo que yo quería hacer, que era actuar. Así que me embarqué en ese gran proyecto de esa gran superproducción. Recuerdo que esa obra de teatro estaba protagonizada por Flor Núñez, que en ese momento, wow, era como súper emblemática el nombre de ella como actriz en Venezuela, no solo en la televisión, sino en el teatro, en el cine. Así que para mí era como un referente trabajar al lado de ella, debutar como actor al lado de ella en las tablas, y a partir de ahí, bueno, pues todo lo que vino fue una detrás de otra, no solo en el Ateneo de Caracas, sino con Rajatabla, que es una de las compañías en ese momento más importantes, no solamente de Venezuela, compañía teatral más importante venezolana, sino quizás del mundo. En ese momento estaba considerada una de las 10 mejores compañías de teatro del mundo, y trabajar como un actor en las grandes producciones que hacía Rajatabla fue para mí, bueno, vamos, lo más enriquecedor que puede haber para un artista, ¿no? Estar sobre las tablas, además interpretando los mejores personajes de toda la dramaturgia universal que te puedas imaginar. Haciendo Tolstoy, haciendo Calderón, haciendo, bueno, Fernando de Rojas, los grandes clásicos, teatro venezolano también de los más grandes, ¿no? Y bueno, no solamente Rajatabla, también tuve la oportunidad de trabajar con la Compañía Nacional de Teatro, protagonizar muchas obras de teatro, con los grandes directores de teatro de aquel momento, con Daniel Farías, con Carlos Jiménez, con Gustavo Tambacio. La verdad es que tuve mucha suerte, fue un momento de efervescencia y yo diría que la última etapa de esa época de oro del teatro venezolano, donde se hacían los grandes festivales internacionales de teatro, y todo lo que pude chupar yo como artista y de absorber fue fundamental para todo lo que vino luego en mi carrera como creador.
No solo luego porque di un salto hacia la televisión, luego hacia el cine y después, pues, por supuesto, todo lo que es mi trabajo detrás de cámara que he venido desarrollando en los últimos años, pues estoy pues totalmente convencido que todo eso, todo ese background, todo eso que pude aprender en esa época fue decisivo pues para lo que soy hoy como artista, como creador, y porque yo creo que un director debe saber de todo, ¿no? Saber de todo, de plástica, de música, de actuación, de guión, de letra, todo, de todo. O sea, tiene que tener una cultura general muy amplia, ¿no? En ese momento inicial de los inicios de tu carrera como actor, en donde básicamente tu escenario de trabajo es el teatro, ¿cómo mirabas al cine y a la televisión en ese momento? ¿Querías hacer cine? ¿Querías hacer televisión? ¿O de qué manera eso fue llegando a tu vida? Fue llegando a mi vida. Yo siempre, mi objetivo final como actor siempre fue el cine. Siempre. O sea, ese era mi objetivo. Obviamente en Venezuela era un país que no producía nada. Pero cuando te digo nada, es nada. O sea, se hacía una película al año, 2 películas al año. Y eso ya estaba todo repartido. Ahí no había prácticamente posibilidad de uno entrar dentro de aquello, porque se hacía muy poquito. Y como tú sabes, a veces uno siempre cuando uno hace cine se apoya en los amigos, en la gente más cercana, porque se hace con muchas dificultades. Sobre todo el cine en Venezuela siempre se ha hecho con muchas dificultades y con muy pocas ayudas, con muy pocos recursos. Entonces siempre los cineastas acuden a sus propios amigos, ¿no? Pero mi objetivo final era ese. Pero bueno, en el teatro era algo tan apasionante, era tan increíble todo lo que yo estaba viviendo allí. Yo estuve muchos años haciendo teatro con estas compañías tan importantes, ¿no? Con las que giré además alrededor del mundo, en festivales, o sea, la verdad que es una experiencia increíble. Entonces, del teatro pasé a la televisión sin proponérmelo, porque yo no me lo planteé en la televisión como un método final. Yo me planteaba era el cine, pero nunca me imaginé pasar por la televisión. Pero obviamente Venezuela estaba teniendo un momento también muy importante en la televisión. Se estaba produciendo muchas cosas y estaba empezando a vivir como un momento muy dorado también, muy importante, muy interesante, donde mucha gente de teatro, sobre todo los escritores, estaban emigrando hacia la televisión, como Cabrujas, como Chalbó, como, ¿sabes? Entonces había como algo interesante que estaba surgiendo en la televisión. Yo recuerdo que yo entré a la televisión porque a mí me contactaron de una productora que se llamaba Marte Televisión, porque leyeron el periódico y vieron los premios Juan Asujo, unos prestigiosos premios que se dan en el teatro anualmente. En aquel momento, no sé si se sigue otorgando, pero en aquel momento era, creo que el premio más importante que se daba. Y a mí me dieron el premio Juan Asujo a mejor actor por El Inspector, una obra de Gogol que vino a dirigir a Venezuela, uno de los 10 mejores directores del mundo, un director letón que se llama Adolfo Shapiro, y él vino a dirigir a Venezuela. Imagínate, un letón que traía todas las técnicas de Stanislavski, era una cosa increíble trabajar con él. Y yo gané el premio ese año, el premio Juan Asujo, salió reseñado sobre la prensa. Marte Televisión, los responsables de casting lo leyeron, me citaron. Cuando yo llegué, me pusieron un contrato delante, sin hacerme casting, sin hacerme pruebas, sin hacerme nada, porque ellos querían, de alguna forma, en sus producciones tener a actores nuevos en la pantalla y con talento y con formación, que vinieran del teatro, que fueran actores, con un cierto background, ¿no? Y entonces ellos me vieron y me pusieron el contrato delante.
Yo, la verdad es que yo tenía proyectos de teatro en ese momento y yo les dije inicialmente que no podía porque tenía, ya estaba empezando a ensayar otros proyectos, otras cosas y estaba comprometido. Y ellos me aceptaron que yo lo hiciera paralelamente, la telenovela y la obra de teatro. Entonces, cuando yo vi el monto que me estaban pagando, el contrato que me estaban dando, y yo vi que era 5 veces más de lo que a mí me pagaban mensualmente en la compañía de teatro, pues wow, me lo pensé porque dije, wow, es un dinero interesante y que uno finalmente también estas cosas son importantes, vivir de tu trabajo, que es una de las cosas que yo les prometí siempre a mis padres, que no se preocuparan por el hecho de que había dejado de estudiar ingeniería en la universidad, que yo iba a hacer, intentar ser el mejor y vivir de la actuación, y efectivamente fue así. Yo firmé el contrato, hice mi primera telenovela con Marte Televisión, protagonizada por Alba Roerzi, recuerdo perfectamente, con la cual mantengo una amistad enorme, haciendo pareja con Lourdes Valera en esa telenovela, y dirigido por el gran Luis Alberto Lamata, que en aquel entonces estaba recién estrenando su primera película, que era Jericó, su ópera prima, que tuvo tanto éxito. Pues mira, ay, Omar, ¿qué quieres que te diga? Fue interesantísimo. Estuve dirigido en esa telenovela no solo por Luis Alberto Lamata, sino por César Bolívar. Entonces, gente valiosísima del cine haciendo televisión, porque obviamente se hacía muy poco cine y el medio para sobrevivir y para ganar dinero era hacer televisión. Y a partir de ahí hice una carrera también en la televisión, aparte del teatro, que seguía haciéndolo porque no dejé de hacer teatro. ¿Y cómo llegas al cine, Miguel? ¿Cómo finalmente logras tu objetivo inicial, que era convertirte en actor de cine? Bueno, después de intentarlo mucho, yo recuerdo que hice casting y me pasaba de todos los castings, no terminaba no sé, mira, te cuento, hacía grandes rasgos. En Venezuela pasaba algo. En Venezuela se hacían películas como de policías y ladrones, todo el tiempo. Y un ejemplo muy didáctico de lo que estaba pasando para un actor de mi tipología era el siguiente. Yo recuerdo que Román Chalbaud estaba haciendo un casting y yo me fui a hacer ese casting, hice horas de cola para entrar a hacer el casting, y cuando yo entré por la puerta, después de estar horas bajo el sol, cuando me ve Román, me dice no, pero así ni siquiera me dejó entrar a la sala, me dijo que no. Entonces yo digo, pero déjame hacer el casting. Y digo, es que no, no tienes una cara ni de policía ni de ladrón. Así que, fíjate, ese era el cliché con el que de alguna forma, con todo mi respeto, pues por supuesto, el cliché con el que se trabajaba, pues, en el cine venezolano, ¿no? Con unas temáticas, con unos monotemas, en muchos casos, muy rara vez se hacían cosas que se salieran de ese patrón, y las cosas que se salían de ese patrón tenían gran éxito, ¿no? Como era Fina Torres con su emblemática Oriana y esas películas, ¿no? Así que yo tuve muy pocas oportunidades hasta que hice un casting para una película, bueno, que era una comedia, pero bueno, para mí era lo más grande poder haber podido entrar a hacer esa película que es Muchacho Solitario, que es una película de Servando y Florentino, que dirigió César Bolívar. César Bolívar me llamó, hice el casting, finalmente les gustó. Yo fui uno de los protagonistas de la película, y esa fue como prácticamente mi debut en el cine. Y bueno, yo después de allí me fui para España. Me vine a estudiar dirección de cine porque yo entendí que si yo quería, pues, que cambiaran las cosas en Venezuela, yo tenía no solo que quejarme,
del hecho de que se hacían cosas muy limitadas, ¿no? Que había muchas cosas que contar en el cine, muchos temas que abordar. Y yo dije, mira, yo no me voy a estar quejando de eso. Yo lo que voy a hacer es cambiar la realidad y lo voy a partir, o sea, yo mismo, ser parte de ese cambio. Entonces me vine a estudiar dirección de cine en la Escuela de Cine de acá de Madrid y otra encrucijada en mi vida. Obviamente tuve que dejar una posición bastante cómoda que tenía como actor de televisión contratado con exclusividad, con un sueldo muy interesante todos los meses, trabajaras o no trabajaras. Y bueno, arriesgar eso, dejarlo atrás y aventurarme a otra cosa que era estudiar cine para ponerme yo detrás de la cámara y hacer ese cambio que yo quería que se produjera en Venezuela. Afortunadamente no era solo yo el que quería ese cambio o que aporté para ese cambio, fueron muchos, porque formo parte como de esa generación de cineastas que se formaron incluso fuera de Venezuela, en Los Ángeles o en otros lugares, incluso dentro de la misma Venezuela, pero hicieron un nuevo cine que afortunadamente volvió a vivir una época dorada cuando pues yo finalmente dirigí Azul y no tan rosa, pues. En Venezuela. Yo como actor incluso tuve más oportunidades, empezaron a hacer cosas mucho más interesantes como Puras Joyitas. Alejandro Velame hizo El Tinte de la Fama, que hice un personaje que todavía hoy en día me lo recuerdan, que se convirtió como en un ícono ese personaje del cine venezolano, ese personaje de esa chica trans que se creía la reencarnación de Marilyn Monroe, ¿no? Un personaje que no quería ser ningún actor, recuerdo en ese momento. Ninguno se atrevía a hacerlo. Y a mí cuando me llamaron para hacerlo, wow, yo dije, esta es una oportunidad única. ¿Cuándo se me va a presentar esta ocasión para interpretar un personaje así? Y en el cine venezolano, o sea, una cosa impensable. Así que hice esas películas. Empezó a haber como un cambio en el comportamiento del público. El público volvió como a reconciliarse con el cine. Y en ese momento también salió mi ópera prima, Azul y no tan rosa, junto con inmediatamente muchas otras películas. Otro cine, ¿no? El cine de Mariana Rondón, el cine, esa nueva ola, ¿no? Donde se estaban tocando nuevos temas, nuevas temáticas interesantes, ¿no? Que no era solamente los policías y los ladrones, ¿no? Esa fue la forma como llegué, no sin proponérmelo, sí, me lo propuse para cambiar un poco. Pero fíjate que es una cosa muy interesante, porque yo como actor me quejaba que no tenía personajes, que no me daban personajes porque no tenía la tipología de cliché o del estereotipo que se tocaba allí. Y yo en mis películas no trabajo, pues. Eso es una de las decisiones que yo tomé. Yo cuando me ponga detrás no me voy a poner delante. De repente en algún momento cambio esa opinión, pero si voy a estar detrás no me voy a estar poniendo delante, porque creo que puede surgir cierta contradicción dentro de mi visión. Yo creo que un actor tiene que estar al servicio de un director para que ese director pueda contar esa historia que quiera contar. Entonces, al ponerme delante, voy a querer verme de una forma que quizás el director no quiere verme de esa forma. No sé, creo que se plantea una contradicción y además que siento que hay una de las cosas que uno más debe trabajar en esto y es el ego, ¿no? El ego es algo fundamental para un artista, para un actor sobre todo. Es importantísimo porque ¿cuál es la fuerza? La fuerza que te da y esa gasolina te la da al actor, te la da el ego. Tienes que tener un ego muy bien trabajado, y porque eso es la única fuerza que te impulsa a salir. Si no, no tienes la valentía de salir a un escenario, a exponerte de esa forma. Yo me he expuesto tanto que a veces me dicen, ¿cómo haces para aguantar las críticas
o yo la verdad es que lo tomo con muchísima naturalidad porque yo siempre he estado expuesto, no es algo nuevo para mí. Siempre he tenido pues un poco como que la inteligencia emocional para saber que no a todo el mundo le puede gustar la propuesta que tú hagas como creador, tanto como director poniéndote detrás de la cámara, como actor poniéndote delante de ella, ¿no? Ok, yo lo que sí creo es que hay un punto en común entre lo que es ser director y actor, que es que tenemos como el mismo objetivo, pues llegarle a las emociones de la gente, a ese espectador que está allí, que ha ocupado 2 horas de su tiempo para verte, tanto en el teatro, tanto en el cine, tanto en la televisión, ¿no? Para verte allí, para ver tu propuesta, tu trabajo. Entonces tenemos el mismo objetivo, emocionarle, moverle, que empatice, que entienda de alguna forma tus reacciones. Así que creo que dentro de lo que es la creación, pues tanto delante como detrás, creo que ese punto es común, tanto para un actor como para un director. Me gustaría que conversáramos ahora sobre tu primer largometraje, que es Azul y no tan rosa. Es una temática un tanto inédita dentro del cine venezolano. Es una película en donde pareciera que se tocan muchos temas, pero creo que uno de los temas fundamentales es el tema de la familia, de las relaciones familiares, es el tema de la amistad, que es otra familia. O sea, es la familia. Yo tenía un amigo, Julio Miranda, que decía que los amigos son esa familia que uno escoge. Pero aparte de eso, Miguel, con esa película tú logras hacerte con el Goya. Vamos a hablar un poco de Azul y no tan rosa, por favor. Bueno, Azul y no tan rosa, yo creo que siempre cuando uno trabaja con honestidad, tienes una recompensa, ¿no? Yo considero que fue un trabajo muy honesto, ¿no? Cuando uno escribe, además, los guiones de las películas que tú diriges, que es mi caso, de alguna forma te desnudas, ¿no? Porque estás allí, tú estás allí, estás representado en todos y cada uno de esos personajes. Estás representado un poco, no es que sea biográfico, pero sí es verdad que tú te conviertes como en un dios que mueve esos hilos para que esa historia que se está contando llegue a otras personas y pueda hacerle la vida mejor a otras personas. Y yo lo quería hacer como con mucha honestidad y con mucho respeto además. Respeto sobre todo para un colectivo o para un grupo de personas en la que yo me he visto pues también afectado, a los que a veces no se le ha respetado, no solo en el teatro, sino en el cine, en la televisión, siempre, por lo menos en Venezuela, siempre la representación de un homosexual fue un poco, ay, qué cómico, ¿no? O burlesco, o en sátira, o en mofa, o en cliché, o en estereotipos. Yo quería reivindicar de alguna forma que los homosexuales o cualquiera que tenga una orientación sexual diferente a la norma, a la normativa, pues son seres humanos que sienten y padecen igual que otros. Entonces, eso de tú, en las gaitas esas de las locas, por ejemplo, y disculpa que te lo mencione porque es de un gran artista como fue Simón Díaz, y que está en Azul y no tan rosa representado con sus tonadas de la luna llena. Yo lo quise meter allí porque yo lo admiro y lo quiero mucho, pero creo que una de las cosas que él hizo en su carrera y que me parece que hoy en día sería políticamente incorrecto, son esas famosas gaitas de las locas que yo como ser humano me sentía agredido cada vez que llegaban las Navidades y salían esas gaitas de la loca con esos chistes tan terribles sobre una persona que tuviera esa orientación sexual, pues que le gustaban las personas de su mismo sexo. Entonces quería hacer Azul y no tan rosa un poco con la honestidad y el respeto que se merecen esas personas que todo el mundo sabe que están allí, pero de las que no se hablan. No se habla de eso, o sea, es como un tabú, es como un... No, y la gente dice, no, pero si yo tengo amigos que son gays, que eso no sé qué, como si eso fuera
una gran tolerancia, ¿no? No es que sea, no es que tengas que ser tolerante, no es que me tienes que tolerar, no. Tienes que respetar a las personas, como seres humanos que son, y en sus diferencias. No es que me toleres, es que me respetes. Como director y como guionista, inculqué un poco a mi equipo a trabajar con esa honestidad y con esa sencillez y con ese respeto hacia lo diferente. Yo creo que se logró el cometido, creo que se logró eso. Y por primera vez, tanta gente se sintió identificada con esa historia. Para mí, ese es el mayor regalo que he tenido en mi carrera como cineasta, que la gente se metía en la web de la película y mandaban mensajes, correos electrónicos que me llegaban directamente. Y las historias que yo he leído, cientos de emails con historias impresionantes de personas que llevaron al cine a sus padres, por ejemplo, chicos y chicas que llevaron a sus padres al cine para hablarles, para romper un poco el hielo y hablarles a sus padres sobre su homosexualidad, sobre su orientación sexual. Igualmente, padres homosexuales que llevaban a sus hijos para, luego de ver la película, decirles, bueno, yo soy como el protagonista de esta película. Porque habla de la paternidad homosexual, un tema de lo que no se habla. Y es una historia que me viene un poco, no solo por todas las circunstancias de Venezuela y por toda esa homofobia que existe, aunque me digan que no existe, por una sociedad todavía con un gran machismo donde se utiliza la orientación sexual de una persona como un arma para descalificar a un adversario y por tantas cosas. Pero yo lo hice porque en España justamente se estaba debatiendo la ley de matrimonio igualitario y yo, que pensaba que España había avanzado mucho en esos temas, en la mente de las personas, yo me impresioné mucho las cosas que esgrimían, ¿no? ¿Cómo vas a aprobar eso de adoptar, de que una pareja de gays puedan adoptar un niño? Y yo reflexioné y dije, pero vamos a ver, o sea, un hombre homosexual puede tener biológicamente un hijo. Si no quieres adoptarlo, lo puede tener también biológicamente. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Se lo vas a quitar? ¿Se lo vas a quitar al hijo biológico por ser homosexual? O sea, hay muchas reflexiones que yo hago en esta película. Háblanos un poco de ese camino al Goya. La verdad, siéndote súper sincero, fue una sorpresa. Yo ni siquiera tenía preparado un discurso como es lo natural, lo lógico. Yo, pues, déjame ver o déjame agarrar un papelito, anotar un agradecimiento, a ver a los que tengo que agradecer, porque en ese momento se te va la cabeza y tú no sabes a quién nombrar. Por eso es que pero es que nada, yo siempre dije, bueno, tendré que preparar algo por si acaso. Siempre me pareció como lejano, ¿no? Sobre todo porque yo estaba compitiendo con gente. Primero, la película de Chile y de Sebastián Lelio, Gloria, era la candidata favorita, por decirlo de alguna forma, de la prensa. La prensa, en todas las quinielas aparecía pues esa como la película ganadora. Luego estaba una película de Argentina, que esas nunca fallan. Siempre están allí en las nominaciones de los Goya, siempre está Argentina. Y la directora ya había ganado un Goya, o sea, y era, pues por supuesto, es hija de uno de los productores más queridos aquí en España, Lucía Puenzo, la directora de Guacolda, que era la película que representaba a Argentina. Luego estaba una película mexicana, La Jaula de Oro, que era una película mexicana, pero dirigida por un español. Y eran todos... No eran sus primeras películas, todos ya tenían varias películas encima. Y esta era mi ópera prima de un país que normalmente nunca está nominado, que es Venezuela. Una película que me sorprendió a la academia, a los académicos, precisamente por eso. La verdad, pero que fue tan bien recibida por los académicos, precisamente
porque los académicos la encontraron auténtica, la encontraron genuina, no pretenciosa, no y tan necesaria una película para un contexto latinoamericano como el nuestro, ¿no? Y esas cosas tuvieron un gran valor a la hora de los académicos decidir por la película. Esto es algo que yo intuyo que fue así, y por supuesto porque luego algunos académicos con los que he hablado, pues me hablaban todos, siempre cuando conozco a algún académico y que se entera de que yo soy el director de esa película, se acuerda de la película, siempre, todos, y siempre tienen palabras bellísimas, no solo para mí, sino para la película, para el equipo, ¿no? Entonces, yo me sorprendí mucho. Yo me sorprendí con la nominación. Yo pensaba, bueno, de repente entramos en las nominaciones. Es que es una cosa muy difícil porque son 18 países y cada país envía su mejor película del año. Entonces entrar dentro de las 4 mejores es muy difícil y bueno, y que 2000 académicos voten y tú ganes por... Es complejo, es muy complejo. Yo la verdad es que cuando la película salió nominada fue súper lindo. Yo dije, bueno, voy a ver si hago algo para visibilizar un poco la película, ¿no? Hacia los académicos que no la hayan visto. Y hice una pequeña campaña pues de prensa, igual que lo hacen todos los otros países y todas las otras películas, pero en ese caso yo me di a la tarea así, bueno, voy a hacer algo, porque si no hago nada no va a pasar nada, si hago algo puede que pase algo. Y fue así, ese fue el camino de Azul y una otra rosa hacia los Goyos. Así que, bueno, fue una gran sorpresa, fue súper emotivo. Yo solamente pensaba, wow, en la felicidad que le estaba generando a tanta gente que vio la película en Venezuela, que vio la película no una vez, sino 2, 3 veces, que llevaba a más gente para que la vieran porque se sentía representado con cariño, con respeto, la gente que se sentía diferente. Y cuando te hablo de diferente, te hablo no solamente de la gente por su orientación sexual. Yo recuerdo en la salida del cine, el día del estreno de la película en Venezuela, fui al Teatro Trasnocho, que estaban presentándolo allí en el cine allí, y me encuentro con una chica que acababa de ver la película, que no me conocía, pero se acercó a mí porque sabía que yo era el director. Una chica que lloraba, pero a mares, diciendo que se había sentido muy identificada con el protagonista. Y me dice algo que a mí me impactó, pero ese era la idea, y ella me dice, porque ella siempre se ha sentido diferente por ser gorda. Entonces, claro, ¿sabes lo que te digo? Desde el punto de vista de cada persona que fue a ver esa película, porque esa fue una de mis intenciones al hacer Azul y no tan rosa, era no hacer una película para el colectivo LGTB, no, sino para todos, para toda la familia, porque yo sabía que de alguna forma las personas se iban a sentir identificadas desde su punto de vista, desde su ángulo, porque todos de alguna forma han sentido alguna discriminación por algo en su vida, ¿no? Vamos ahora a conversar un poco, Miguel, sobre tu segundo largometraje, La noche de las dos lunas. Una película con la que no lograste traerte el Goya, llevarte el Goya, pero creo que sí lograste llevarte muchas emociones, muchas sonrisas y tal vez hasta algunas lágrimas por ese final tan hermoso con el que cierra la película, La noche de las dos lunas. Vamos a hablar un poco sobre esta película. Bueno, La noche de las dos lunas fue muy controversial, ¿no? Porque creo que es un tema, imagínate, desde el 2019, cuando se estrenó en Venezuela, en esa época, incluso hace 5 años, todavía incluso hoy, pero en ese momento menos, el tema de la fertilización in vitro, de la maternidad subrogada y todo esto sigue siendo un tema muy controvertido. Muchas personas están en desacuerdo con esto, ¿no? Y a mí me gustó el tema
justamente por eso, porque creo que es indispensable abrir un debate en torno a la maternidad subrogada, a la fertilización in vitro, a estos avances de la tecnología que obviamente son muy positivos para las parejas que no pueden tener hijos, ¿no? Y que gracias a estos avances han podido lograr su sueño de ser padres. No solamente estoy hablando de parejas homosexuales, mujeres o hombres, sino de parejas heterosexuales que han tenido que recurrir a estos métodos para poder ser padres, ¿no? Así que yo creo que era importante abrir el debate, ese debate es indispensable porque la ciencia, la tecnología, la biogenética ha avanzado muchísimo y las legislaciones se han quedado muy atrás. Entonces hay que normar estos temas, hay que legislar en torno a estos temas, porque no se puede hacer así a lo loco, porque obviamente hay derechos fundamentales que se deben preservar, pues por supuesto, en torno a la madre gestante, en torno a ese niño. Yo entiendo perfectamente todo eso, ¿no? Pero si la ciencia avanza, si las tecnologías avanzan y nosotros no nos aprovechamos de eso, no solo para curar enfermedades, sino también para poder traer vidas al mundo, para esas parejas que se les hace imposible, ¿por qué no vamos a aprovecharnos de esos avances? Yo creo que es importante abrir el debate y en ese momento, cuando se hizo la película, yo no sé si es que fue muy prematuro abrir el debate porque había mucha resistencia a hablar sobre ese tema, no solo en España, en muchos países. Hay temas religiosos en torno a lo que es la fecundación in vitro, en torno a lo que es la maternidad subrogada. Siempre hay como la sombra de la religión siempre encima y de las creencias, de los valores religiosos y de ciertas cosas que impiden un poco a la gente tomar una postura un poco más objetiva en torno a esto. Así que yo estoy muy contento con el resultado de la película. Yo creo que es una película mucho más madura que Azul y no tan rosa en su realización, en su guión, en su fotografía, que me acompañó la misma directora de fotografía de Azul y no tan rosa, Alexandra Henao. Tú ves el avance de ella como fotógrafo, de esa primera película que hice, que fue Azul y no tan rosa, y a esa segunda película, que es La noche de las dos lunas, y es increíble, ¿no? También la madurez de ella como fotógrafa, y bueno, yo creo que era superior en todos los aspectos, ¿no? Incluso yo me di el lujo, por decirlo así, de alguna forma, porque la primera película siempre uno está intentando demostrar, ay, mira, a ver qué habrá hecho este actor ahora dirigiendo, ¿no? Porque mucha gente desconoce todo el background, la preparación que tuve antes de hacer mi primera película. Pero la primera película sí era un poco más académica, un poco más clásica en su concepción cinematográfica, en su realización y todo esto, quizás con pocos riesgos visuales, aunque a mí yo adoro también Azul y no tan rosa visualmente y todas las cosas que se hicieron, ¿no? Pero yo creo que La noche de las dos lunas tiene mucho mayor riesgo visual y de exploración mía como realizador, y como tuve la audacia de explorar, colocar la cámara en diferentes en formas. Me relajé un poco más, como quien dice, ¿no? O sea, me di el gusto de hacer algo un poco más personal, ¿no? Y eso yo lo califico de esa forma, La noche de las dos lunas, como realizador, algo mucho más personal y mucho más autoral, ¿no? Por eso me siento muy orgulloso de la película, aunque es una película que no tuvo el mismo recorrido de festivales, aunque tuvo un gran recorrido de festivales, no tuvo, pues por supuesto, la cosa tan avasallante que tuvo Azul y no tan rosa. Pero es una segunda película también, cuidado. Y las segundas películas son muy complicadas por eso, porque siempre es inevitable comparar las segundas películas con las primeras,
sobre todo cuando la primera ha tenido tanto éxito. Pero yo, gracias a Dios, pude ya salir de la segunda película, que a mucha gente les cuesta mucho hacer la segunda película luego que has tenido tanto éxito con la primera, porque hay como un miedo que te paraliza. Y yo dije, no puedo tener miedo, no me puedo paralizar, yo tengo que lanzar mi segunda película, esta película, y me interesaba ese tema y lo hice y ya por lo menos ya salí de eso que es el síndrome de la segunda película para los cineastas, que es tan complicado, ¿no? Yo creo que siempre las mejores son las terceras, por eso es que yo ahora estoy en vías de terminar la preparación de mi tercera película, ¿no? O sea, lo que es ese proyecto, porque creo que ahí es donde ya tú, con el background que te da la primera y la segunda película, pues ya puedes como tener como una visión un poco más amplia, porque no pasaron las mismas cosas con la segunda película que con la primera, aunque hayas planteado todo de la misma forma, nunca es igual, una experiencia igual a otras, porque las historias son diferentes, porque los actores son diferentes, porque la producción y porque el país o porque las circunstancias son diferentes. Pero fíjate, Miguel, a pesar de que estas dos películas tuyas han sido ambas muy exitosas, vistas en la distancia, si tuvieras la oportunidad de volver a dirigirlas, ¿harías algo distinto? Wow, esa película es complicada. Hasta hace poco te hubiera dicho que no hubiera hecho nada distinto, que la hubiera repetido de la misma forma, hubiera hecho todo tal cual. Pero ahora, no sé, quizás hubiera cambiado no la puesta en escena, ni la puesta de cámara, ni nada de eso, ¿no? No. Quizás hubiera cambiado el concepto de algunas escenas. Quizás me hubiera atrevido a ser un poco más despiadado conmigo mismo y quizás hubiera cortado más cosas. Es que es muy difícil. El arte de la dirección es el arte de renunciar. Y uno no se puede engolosinar como director con las escenas ni nada de eso. No te puedes engolosinar con eso, porque si no estás perdido. Entonces el arte de dirigir es el arte de renunciar. Escuché por allí. Y yo lo hago de verdad como mío, esa máxima. Quizás hubiera sido más tajante a la hora de recortar y hubiera hecho quizás películas un poco más con menos minutos, puede ser. Creo que eso sería lo único, ¿no? Porque a veces esa cosa contemplativa a veces sobra, ¿no? Yo sé que eso en festivales clase A son un éxito, estas cosas, y yo discúlpame, pero yo tengo una opinión un poco extraña sobre esos festivales, porque hay mucha gente que se muere por ir a esos festivales, y yo estoy cada vez más como separado de cuando veo una película que ha ganado uno de estos festivales tan prestigiosos y todo, y yo digo, wow, pero esta película, sí, qué interesante, pero no sé, quizás esta es una película que le sobra la mitad de lo que me ha puesto. Porque es más ese rollo contemplativo, ese rollo más. Y yo sí, he pecado un poco también de esa cosa contemplativa, y quizás si yo tuviera que repetir las películas, quizás le hubiera quitado un poco de eso. Hay que irse adaptando. Uno no puede perder la calle como cineasta. Uno tiene que montarse en el metro, uno tiene que montarse en un autobús, uno tiene que caminar, uno tiene que observar, uno no puede perder el sentido de la observación, uno no puede perder la calle. Y tú te das cuenta que el ritmo en el que se vive ahora, con estas tecnologías, con el internet, con la información que hay, no es la misma que hace 20 años. Entonces, uno tiene como cineasta, como creador, que adaptarte un poco a estos nuevos tiempos para poderle hablar en ese mismo lenguaje a la gente y poderles llegar y moverles las emociones.
¿En qué andas, Miguel? ¿Qué te traes entre manos en este momento? Ya estás preparando esa tercera película. Sí, la verdad es que luego de La Noche de las Dos Lunas decidí tomarme un tiempo, no de reflexión, o sea, un tiempo como para recuperarme económicamente, porque para nosotros los cineastas parece mentira, pero es una cosa súper dura, ¿no? El tema de cuando te embarcas en un proyecto, sabes que vas a pasar por lo menos un par de años sin producir tu dinero para tu día a día, así que tú tienes que de alguna forma tener un colchón, unos ahorros para poder sobrevivir ese tiempo en el que vas a estar preparando un proyecto, buscando financiamiento para ese proyecto y luego para rodarlo, para hacer la postproducción, para todo lo que es el tema del estreno, la distribución, todo eso es mucho trabajo, entonces, y mucho tiempo. Entonces decidí, pues, escribir para televisión. Afortunadamente me ha tocado hacer cosas súper interesantes, muy enriquecedoras. He estado escribiendo en el equipo de guionistas de La Reina del Sur, de las 3 temporadas que se hicieron, temporadas además muy largas, cada una de 60 capítulos. Luego también hice Pacto de Silencio, que es otra serie de televisión. Estuve en el equipo de escritores, muy interesante también, y que tuvo un éxito increíble. En el top 10 en muchas semanas a nivel mundial. Y ahora acabo de terminar otra que, si Dios quiere, el próximo año estará estrenándose, que no puedo decir el nombre todavía porque obviamente hay tema de confidencialidad, pero se estrenará el próximo año. Acabo de terminar de escribir esa serie y justamente al acabar de terminar esa serie fue cuando decidí pues retomar 2 o 3 historias que tengo aparcadas que quiero desarrollar. Vamos a ver cuál fluye más y cuál será mi tercera película, porque tengo muchísimas ganas de hacer ya mi tercera película. Y bueno, porque esto es algo increíble. Esto es como, yo digo que la adrenalina es tan grande cuando uno hace cine como tirarse con un parapente. Yo me imagino, yo nunca lo he hecho y no lo haría nunca, pero esa gente que se tira con parapente, yo me imagino que lo que experimentan y la adrenalina que experimentan es tan brutal que una vez que te lanzas tienes que volverlo a hacer una y otra vez porque necesitas volver a sentir esa adrenalina, ¿no? Yo creo que el cine para mí es igual. Es esa adrenalina que necesito volver a tener en mi vida, porque ya una vez que lo experimentaste ya es imposible, te vuelves como un poquito adicto a eso. Bueno, Miguel, ya estamos llegando al cierre de esta conversación, pero no sin antes hacerte algunas preguntas que son unas preguntas un poco más personales. Y la primera de ellas es, si te encontraras en alguna circunstancia en la cual tuvieras que escoger un libro, ¿qué libro sería ese? Yo creo que volvería a Los 100 años de soledad. Yo lo he leído varias veces y siempre que lo leo encuentro algo diferente. Yo creo que eso es lo mágico, ¿no? Si me dices una película, sería pues obviamente Cinema Paradiso, que es una película que a mí me marcó mucho. Bueno, esa era efectivamente mi segunda pregunta. Y mi tercera pregunta es, ¿qué director de cine escogerías? Yo creo que Tornatore, creo que me parece el más interesante, porque hay una autenticidad y hay un gusto estético en sus películas con el que me siento muy identificado. Yo creo que a mí me han dicho que él es muy difícil, no sé, pero bueno, yo creo que los genios son así. Un cantante. Amy Winehouse, creo que a mí me gusta mucho es ella, ese color. Un personaje de la historia que te gustaría conocer. Bueno, yo creo que más que un personaje histórico, a mí me hubiera gustado conocer a mi abuelo materno, porque yo como hijo de inmigrantes no tuve la oportunidad de conocerlo. Él murió cuando yo era muy pequeño y él era artista plástico y yo también entre mis aficiones pinto al óleo, pinto acrílico, así que
y él era un artista plástico que hizo una obra increíble, excepcional, y me hubiera gustado conocerle y compartir ese mismo espacio de tiempo con él. Una época de la historia en la que te hubiera gustado vivir o por lo menos pasarte una temporada, Miguel. A mí me hubiera gustado vivir en el Renacimiento. Algo de lo que te arrepientes. Wow, de tantas cosas. No sabría qué decirte, la verdad, son muchas. La verdad que sí, pero yo creo que de lo que más me arrepiento es quizás de haber pecado de ingenuo en la vida muchas veces, de no haber sido un poquito más malicioso. Y esta última, Miguel, algo de lo que te sientas muy orgulloso. Bueno, me siento orgulloso de no haber tirado la toalla en los momentos más complicados, que han habido muchos. Creo que me siento orgulloso por la tenacidad y por haberme guiado por mi intuición. Bueno, Miguel, ahora sí llegamos al final de la conversación. En mi nombre y el de todas las personas que nos han estado escuchando, te damos las gracias por haber compartido con nosotros tantos recuerdos, reflexiones sobre tu vida y sobre tu carrera. De verdad, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Omar. Espero que esta temporada sea maravillosa. Espero que sea muchas temporadas que tengas en adelante, porque creo que es muy importante para la historia tener este documento de las voces del cine venezolano. Así que muchas gracias por hacerme partícipe de él. Voces del cine venezolano, una mirada crítica y reflexiva hacia el pasado de nuestro cine y un legado para las generaciones futuras en las voces de sus propios autores y protagonistas.